Capítulo 22. El Scar del científico. Compartieron el desayuno en el pequeño muelle que se adentraba en el océano frente al escondite secreto del tenente. Era el cuarto día consecutivo que Annalise bajaba poco después de que el sol comenzara su ascenso en el horizonte. Abría la jaula de Quick y lo llevaba cerca del mar, tentándolo con tortas de avena frescas y huevos. Al principio lo había hecho con un cuchillo a su lado, un arma que Annalise más tarde admitió que apenas sabía usar. Después de eso, lo había dejado confiando en la palabra de Quick de que no intentaría someterla ni escapar. No es que Quick no lo estuviera pensando, ni que no pasara la mayoría de los segundos con esas tortas de avena calculando la distancia desde el muelle, alrededor de una masa de roca negra que se curvaba hacia el océano. Nadar alrededor de allí lo llevaría directamente a los muelles de Nahan, donde los trabajadores ayudarían a efectuar su rescate. Sin embargo, el momento tendría que ser perfecto. De lo contrario, con lo mucho que Amy había destrozado su cuerpo, Quick se ahogaría después de unas pocas brazadas. ¿Te está haciendo trabajar duro?, preguntó Annalise el primer día, una pregunta obvia hecha para romper lo que había sido un silencio nervioso. La científica, su propio título para sí misma, parecía tener dificultades con la conversación casual, un rasgo que Quick notaba cada vez que intentaba dirigir sus charlas hacia la vida de Annalise, su pasado, sus intereses y aficiones. En lugar de responder, tenía la costumbre de mirar hacia otro lado, murmurar algo poco comprometido y volver a acribillarlo con una pregunta directa tras otra. «No es perezosa», respondió Quick. «Eso espero. Estamos haciendo un trabajo importante». «Trabajo». Annalise usaba esa palabra muy a menudo también, como si aplastar pequeños demonios con scars o bailar duelos en las dunas fuera el tipo de cosas que traerían paz y prosperidad a las 7 islas. Amy, al menos, no se distraía con esas nociones ridículas, estableciendo el objetivo de cada día y presionando a Quick hasta lograrlo, un proceso que tendía a dejarlo ensangrentado, magullado y exhausto. Al menos ahora sabía que despertaría con algo agradable. «¿Cuál es el final?», preguntó Quick. «¿Tienen suficientes scars para que los Nayan simplemente ganen? ¿Los entrenarán a todos?». Una buena pregunta. Quick podía decirlo porque Annalise se iluminaba cada vez que daba en el clavo. Sus manos se inquietaban, como si quisieran agarrar algún juguete invisible y demostrarlo. Una dicotomía. Quick con sus ropas de lino maltratadas comiendo con el control de un cazador, mientras que Annalise vestía algo que Quick solo podía describir como bolsillos y cinturones, todos atados a varios saquitos. A veces Annalise metía la mano en uno, sacaba algún extraño dispositivo de latón o plata y describía cómo podría, algún día, funcionar con un Scar para crear algo increíble. Muchas posibilidades, pero hasta ahora poco concreto. «Si hacemos esto bien, no tendrán que hacerlo», dijo Annalise. «Haremos armas tan simples, tan fáciles que cualquiera pueda usarlas. Cualquiera podrá mantenerse a salvo». Hablaba con una fe tan ciega que Quick casi odiaba contradecirla. «En Bis no dejamos que cualquiera tenga las lanzas», dijo Quick, sumergiendo los dedos manchados de desayuno en el agua. «Tienes que tener la edad suficiente, ser lo bastante responsable. Es un honor». «¿Qué pasa cuando el peligro viene por alguien que no tiene una?» «El resto de nosotros los protegemos». «¿Y si no estás allí?». Quick negó con la cabeza. «Entonces han tomado la decisión equivocada». Annalise levantó un solo dedo. «¿Ves? Eso es lo que estoy diciendo. De esta manera, con estos,
No tendrán que preocuparse. No necesitarán tu lanza. ¿Qué hay de los rana? ¿No los usarán en sus incursiones? ¿No podrían herir a muchos más? Para eso están los Nayan, Quick. Cualquiera que abuse de estos, termina en una celda. Quick resopló. O en el fondo del océano. Annalise miró hacia otro lado, dejando que la brisa marina agitara su cabello enmarañado. La asesina de conversaciones. Esa mirada. Cada vez que las cosas se volvían demasiado reales, más allá de la invención, de las posibilidades, hacía esto. Supuso que eso es lo que estar encerrada en la torre de un tenente podía hacerte. Era hora de una táctica diferente. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Quick, y no por primera vez. Casi una semana has estado bajando aquí cada mañana con comida. ¿No te gusta? Sí, me gusta, pero... Quick asintió hacia las cuevas. Me han usado mucho. Quiero saber por qué. Una sonrisa honesta. Porque no hay mucha gente con quien hablar. Gladryn no me deja salir de la torre. Cree que podría meterme en problemas. Los otros tenentes no saben que estoy aquí, lo que estamos haciendo. Todo es secreto. Así que tengo a los guardias, tengo a Amy. Annalise se rió. Amy, ya sabes, la mejor conversadora del mundo. Sawi estaba bien, pero siempre parecía querer estar en otro lugar. Y ahora tú. Quick había intentado la ruta de Sawi antes, encontrándola un callejón sin salida una y otra vez. Annalise solo diría que Sawi y Gladryn tenían sus propios asuntos, cosas que ella no conocía, lo que dejaba al propio Quick y su potencial escape. ¿Así que soy divertido para hablar?, preguntó Quick. Una sonrisa astuta. Mira tu competencia. Tuvo que reírse de eso, una risa que murió cuando notó un barco acercándose en el horizonte, dando un rodeo desde el este. Probablemente un galeón Foti. ¿Cuánto tiempo más me mantendrás aquí?, preguntó Quick. ¿Hasta que esté muerto? ¿O hasta que avancemos lo suficiente para revelar todo? Entonces todo habrá terminado. Qué consuelo tan frío, Annalise. Lo dices como si yo no fuera también una prisionera. Es lo que los sueños te hacen, Quick. Toman y toman y toman, hasta que no te queda nada más. Amy interrumpió la comida minutos después, bajando y declarando que tenía un nuevo demonio, algunos nuevos scars para probar. Annalise recibió la interrupción sin entusiasmo, haciendo una mueca y articulando un silencioso «lo siento» hacia Quick. Ese gesto permaneció con Quick mientras bajaba por el muelle, cruzaba la arena y entraba en las cuevas, hasta una segunda jaula más pequeña recién abastecida con una criatura que se arrastraba. Pareciéndose un poco a un escarabajo peludo, el demonio revoloteaba de barra en barra, su cuerpo del tamaño de un niño aparentemente incapaz de posarse en ningún lugar por más de un segundo o dos. «Es rápido», dijo Amy, entregándole a Quick un garrote nudoso, aunque con una empuñadura metálica familiar a lo largo de su mango inferior. Equipada con varios scars, la empuñadura zumbó cuando Quick la agarró, susurros encendiéndose en su mente. El objetivo no es matarlo, sino ralentizarlo. Deténlo si puedes. Habían pasado de la mera masacre a habilidades más refinadas ahora. Annalise lo llamaba finura, una forma de expandir la utilidad de las gemas. La científica estaba de pie detrás de Quick y Amy ahora, con su omnipresente papel y lápiz de carbón listos para transcribir las observaciones. Los susurros le dijeron a Quick qué scars tenía el garrote. Foti, ya gruñendo para ponerse en marcha, para golpear. Rana, un suave murmullo burbujeante que solo se emocionaba si Quick miraba hacia el océano.
y el destinado para la prueba de hoy. Un Scar Canse, revoloteando en su cabeza como si Quick hubiera bebido demasiado café. «Hazlo sin entrar en la jaula, si puedes», continuó Amy. La guardiana, como siempre, vestida para la batalla, como si cada día fuera una guerra y nunca la atraparían por sorpresa. «Quiero ver el alcance». Quick asintió, concentrándose en el Scar Canse. Por mucho que obsesionara con escapar, con liberarse de su propia prisión, estas pruebas siempre forzaban su atención. Amy había demostrado de inmediato que cualquier cosa menos le ganaría una bofetada, un corte, un castigo brutal. Así que miró al demonio escarabajo revoloteante, envió su impresión, lo que quería, que el monstruo detuviera su vuelo y se estrellara contra el suelo, directamente al susurrante Scar Canse. El garrote pareció calentarse en sus manos, el aire alrededor de Quick adquiriendo un tinte eléctrico, como si se acercara una tormenta eléctrica. Los susurros del Scar Canse perdieron definición. Se convirtieron en una estática difusa y emocionada. El escarabajo saltó de nuevo, el pelaje marrón moteado abriéndose para mostrar alas iridiscentes en otro viaje infructuoso a través de su jaula. A mitad de camino, solo un par de latidos después, Quick sintió que el Scar se rompía. Como una exhalación rápida, una ráfaga dejó el cuerpo de Quick y encontró al escarabajo golpeando al bicho en una espiral lateral. El demonio golpeó la arena, rebotó, se enderezó mientras Quick trataba de mantener su concentración. Sus ojos se nublaban mientras el Scar Canse arremolinaba el aire a su alrededor en un embudo rápido y dirigido hacia el demonio. «Sigue», ordenó Amy. El Scar escuchó cuando Quick lo instó a continuar, las ráfagas envolviendo al escarabajo, empujándolo hacia la tierra, presionando al demonio que luchaba contra la arena. Quick se encontró mareándose. Se dio cuenta de que estaba tratando de respirar y fallando, mientras el Scar Canse empujaba todo el aire a su alrededor hacia el monstruo. «No te detengas», continuó Amy. «Aplástalo, ahora». Otra orden, otro golpe de Scar. Incluso cuando Quick cayó hacia adelante, sus piernas ya no podían sostenerlo. Amy lo atrapó con una mano, continuando instándolo a seguir. «Detente, Amy», gritó Annalise, repentina y con más ira de la que Quick, en los tenues fragmentos de su conciencia privada de aire, había escuchado jamás. «Tenemos lo que necesitamos. Déjalo ir». «Necesitamos conocer el límite, Annalise». Pero Amy soltó a Quick, dejándolo caer en la tierra. Cuando el cazador perdió de vista al escarabajo, el Scar se relajó, volvió a su revoloteo. Respiró, saboreó el dulce aire salado de nuevo. Sintió el escupitajo asqueado de Amy golpear la arena cerca de él. Si no sabemos cuándo si un Scar matará a la persona que lo usa, no conocemos los límites. Tal vez no necesitamos saberlo. Annalise puso sus manos en la espalda de Quick, pasó un brazo sobre su hombro y lo ayudó a ponerse de pie mientras el cazador inhalaba una respiración tras otra. El objetivo de todo esto es salvar vidas, no gastarlas. 1 por 1000, Annalise. 1 por 1.000.000, respondió Amy. Luego suspiró. «Está bien. Gladryn quiere vernos de todos modos. Algo se está tramando. Deja que el bis descanse». Annalise hizo precisamente eso, guiando a Quick de vuelta a su jaula, dejándolo dentro. Quick se acostó en la arena, dejando que sus pulmones cansados se recompusieran. Escuchó a Annalise regresar, decir que había dejado parte de su desayuno sin comer. Allí estaba, esperando. Ella cerró la puerta con llave, se alejó con un suave adiós. Cuando Quick se sentó, vio el plato, los pasteles restantes. Anidado entre ellos, envuelto en papel doblado, había una gema turquesa, un Scar bis.
En el papel, garabateado en letras rápidas, había una nota: «Mantente sano. Mantente vivo. Annalise». Sin embargo, mientras Quick tomaba el escar en su mano, escuchando sus susurros reconfortantes, tuvo una idea diferente. Capítulo 23. Huyendo hacia el norte. Asombroso lo diferente que era correr con alguien más que sola. Escoger el camino por calles desconocidas, bajar por callejones al azar, saltar obstáculos y confundir a los perseguidores, eran todas cosas que Thorny sabía hacer tan bien como respirar. Habilidades que Jarvik le había inculcado una y otra vez antes de permitirle asumir sus primeros trabajos. Habilidades que flaqueaban rápidamente cuando tenía que estar pendiente de la persona particular que la seguía. Bliss resbalaba y se deslizaba por las calles heladas más allá de la finca. Sus botas mantenían el equilibrio como podían, pero la Bliss no tenía experiencia en el hielo y se notaba. Cada vez que Thorny giraba en una esquina, cada vez que le decía a Bliss que saltara, que se colara por una estrecha abertura en una cerca, la ladrona tenía que detenerse, darse la vuelta y atrapar a la Bliss antes de que se desparramara en el suelo. La huida torpe tampoco hacía mucho por mantenerlas en silencio. La ciudad no era exactamente lo que Thorny llamaría poblada. Haber sido parcialmente incendiada por el reciente ataque de los demonios debió haber apagado los ánimos. Pero había suficiente gente fuera en la tarde-noche atendiendo las reparaciones, buscando comida o simplemente mirando hacia la oscuridad nevada y nublada para asegurarse de que el par nunca se quedara sin preguntas a gritos o miradas curiosas. En resumen, un momento pésimo para el hurto. El diario, sin embargo, mantenía su peso en el bolsillo de su abrigo. El éxito curaba muchas cosas, y Thorny, en esos breves momentos de estabilidad mientras corría por una avenida o detrás de un edificio, pensaba en la aprobación, los cumplidos, la amabilidad que Jarvik finalmente le mostraría cuando le devolviera el libro. Una dulzura de la que había carecido durante demasiado tiempo, silenciosa en su imposibilidad, pero ahora tentadora en su oportunidad. Quizás un problema para considerar en algún momento en que no estuviera esquivando un carro, agachándose ante la mirada resoplante de un buey o eligiendo una nueva ruta en calles desconocidas. «¿A dónde vamos?», señaló Bliss cuando Thorny redujo la velocidad, llegando a una amplia plaza circular. En su centro ardía una hoguera, un faro en la noche y el depósito de cosas demasiado dañadas para ser salvadas. ¿O estamos corriendo al azar? Varias personas con copos de ceniza que habían renunciado a sus abrigos de piel por el calor del fuego arrojaban desechos a las llamas, mientras que de vez en cuando llegaban carros para añadir a las pilas. Nadie les prestaba atención, y sin el coro de los guardias pisándoles los talones, Thorny pensó que podían tomarse un respiro. «Quería llegar al borde de la tormenta», dijo Thorny. «Resulta que es difícil navegar por esta ciudad en la oscuridad». No era del todo cierto, pero era una explicación más fácil que detallar cómo ir directamente al destino más obvio. Era un error. La gente de la finca se daría cuenta rápidamente, si no lo habían hecho ya, de quiénes eran Thorny y Bliss. Primero se abalanzarían sobre el borde de la tormenta en una búsqueda frenética. Luego se dispersarían lentamente cuando no encontraran a nadie. Entonces habría huecos en la patrulla, una forma de escabullirse, llegar al barco y... «Wax lo entenderá», señaló Bliss, aparentemente leyendo la preocupación en el rostro de Thorny mientras permanecían de pie en el borde de la plaza, viendo las chispas saltar con cada lanzamiento. «Confía en ti». «¿Después de esto?» «Lo dudo. Tienes tus razones».
Eso no significa que las vaya a entender. Tampoco significa que tenga razón. Es una elección que hice, Bliss. No voy a huir de ella. Bliss tomó el brazo de Thorny, un agarre demasiado fuerte para ser afecto, más bien uno para evitar que una cautiva escapara. No vas a renunciar a todo esto por un libro, ¿verdad? ¿A qué renunciarías tú por la oportunidad de recuperar tu vida? No entiendo. Este libro es mi boleto. Paga una deuda. Thorny volvió a palpar y encontró el diario, justo donde debía estar. Cuando lo devuelva, seré perdonada. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De mi hermano? ¿De tu juramento? Hacer malabares con las deudas. Nada nuevo ahí. Encontraré la manera de pagarle también a él, de saldar todo. ¿Crees en eso? No era una pregunta. Thorny lo agradeció. Bliss no era ninguna ingenua esperando ser estafada, aunque tal vez lo había sido en Foti. Ya no. Al menos eso era algo que Thorny había hecho por la Vis. Ahora podía hacerle a Bliss un favor más y dejarla escapar sin algo peor. «Vamos», dijo Thorny. «Demos la vuelta hacia el agua. Pronto llegarán al barco». Esta vez caminaron. Bliss mantuvo el equilibrio, Thorny mantuvo el paso controlado, y la gente que pasaban perdió su curiosidad. Solo otra pareja perdida en la ruina. La playa no proporcionaba muchas respuestas. Más fría que la ciudad, la arena salpicada de destellos brillantes. Un misterio resuelto cuando tanto Thorny como Bliss se acercaron a un montículo más brillante que todos los demás, encontrando una extraña piedra de obsidiana en su cabeza y un brillo vítreo debajo. Bliss lo tocó, proclamando que el vidrio era una versión más rugosa de lo que podían encontrar en el borde de la tormenta. «Los demonios están empeorando cada vez más», dijo Thorny. «¿Ahora pueden hacer esto? Esto no es tan malo. Es casi bonito». Thorny se rió. «Bliss, ¿cómo lo haces? ¿Cómo conviertes cada situación en algo mejor y más brillante de lo que debería ser?» Al principio, Thorny lo habría llamado inocencia, una falta de conocimiento sobre lo sombrías que eran las islas. Bliss ya no tenía esa excusa, y aún así persistía, decidida tanto a tener éxito como a no perder su alma en el proceso, admirable y casi irritante. «Porque soy una Vis, Thorny. Soy una afortunada. No voy a perder eso. Incluso mirando esto», Thorny señaló el vidrio, la obsidiana. «¿Qué va a pasar cuando estas cosas estén por todas partes?» Bliss se encogió de hombros. Sus hombros peludos apenas se movieron bajo el grueso abrigo. «Mataron a este. ¿Qué tan malo podría ser?» Thorny volvió la cabeza hacia el pueblo en ruinas. «Creo que esa es tu respuesta. Lo reconstruirán, igual que nosotros». Otro argumento empezó a formarse en la boca de Thorny, solo para desvanecerse. No habría forma de cambiarla, no de esta manera. ¿Y era tan malo tener algo de esperanza, por una vez? «Vamos», dijo Thorny. «Regresemos. Despacio y en silencio. Veremos si ya se han ido». Los guardias nunca llegaron. De camino hacia el barco, Bliss señaló el resplandor anaranjado contra las paredes del acantilado hacia la parte trasera de la ciudad, justo donde había estado la finca. Un incendio masivo, y uno al que Thorny atribuyó el haber salvado sus pellejos. Fuera cual fuera la buena fortuna que lo había provocado, Thorny la agradeció. Aunque ese agradecimiento murió rápido cuando encontraron a sus amigos a bordo del filo de la tormenta, Eujo y Deux empacando alforjas mientras Wax estaba de pie en la proa del barco, con la mirada vidriosa y aturdido. Bliss fue a su lado, comenzando a hacer señas furiosamente,
mientras Eujo arrinconaba a Torni y exigía una explicación. La reina adoptó su porte regio, pero Torni detectó una ligera grieta en la mandíbula, los ojos y la boca severos de Eujo. Un vínculo, allí, de una ladrona a otra. «¿Tú entiendes?», comenzó Torni, las dos en el camarote de Torni, mientras la ladrona metía sus cosas vitales, las herramientas y cuchillos necesarios para sobrevivir donde quiera que fueran. «¿Sabes lo que es deber una deuda? La que le debo a Cance es más grande que cualquiera que tú pudieras tener», dijo Eullo, bloqueando la estrecha puerta de salida. Se había cambiado de la elegancia de la fiesta a pantalones más gruesos, camisa y botas hechas para una caminata. Una pista de que Torni debería hacer lo mismo. «Estoy sacrificando todo para pagar esa deuda. Casi echaste a perder ese esfuerzo esta noche». Torni negó con la cabeza. «No habrían lastimado a 2 renovaciones. Estáis a salvo». «¿2 renovaciones competidoras? Eres tan cínica como yo, Torni. Apostar por su amabilidad es una mala elección». Con la alforja empacada, Torni se puso de pie, encarando a Eujo. Esbozó una sonrisa sardónica y se cruzó de brazos. La apuesta dio resultado. Y ahora, para el segundo acto de la obra, cambió esa sonrisa por una expresión seria y directa. «Si quieres que me vaya, me iré. Pero este era mi único trabajo. Nunca volveré a poneros en riesgo a ti o a Wax. Una buena cosa para decir ahora que has vuelto a toda una isla en nuestra contra». Torni resopló. «Es invierno. Para cuando la noticia llegue a alguna parte, habremos terminado aquí». Torni asintió hacia las botas. «Supongo que eso significa que iremos a pie». «Dew dice que el hielo va a estar demasiado grueso para navegar alrededor del lado norte de la isla. Así que vamos a caminar. Largo y frío». Ahora Eujo esbozó una sonrisa. «¿Demasiado frío para una ladrona?» «Nunca dije eso». «Entonces termina de prepararte. Nos vamos esta noche, antes de que la gente a la que cabreaste decida venir a buscarnos». «¿Así que sigo siendo tu guardiana?» Como si copiara a Torni, Eujo dejó que la sonrisa se convirtiera en una mirada fulminante. «Hasta que encuentre a alguien mejor. No la cagues de nuevo, ladrona, o te entregaré yo misma a esos masticapiedras». Según Deus, su partida comenzó poco después de la medianoche y mucho antes de que la energía del escape de la finca se agotara. Wax se mantuvo callado, sus ojos a menudo moviéndose hacia la mansión que aún ardía en la distancia, pero al menos caminaba. Torni lideró el camino, nuevamente marchando con el cuarteto, ahora cargados con mochilas, a través de la playa hasta el extremo oeste del pueblo, antes de dirigirse al norte. Las calles finalmente estaban desiertas, sin nadie que obstaculizara su viaje, mucho menos guardias cazando ladrones. En cuanto a escapadas, Torni clasificó esta entre sus más suaves, aunque le resultaba difícil reclamar el orgullo. Después de que Eujo mencionara el Scar de Wax y el incendio resultante, Torni no podía atribuirse el mérito. Tampoco aún caía en la incomodidad silenciosa como Bliss y su hermano. Eujo, al menos, parecía entender que no podía controlarlo todo. Seguir adelante con la misión, no quedarse atrapada en los desastres, justo como una buena ladrona o alguien que necesitaba maximizar cada oportunidad, por escasas que fueran de encontrar. En su extremo norte, la ciudad se reducía a medida que subía una pendiente que finalmente desembocaba en la vasta llanura de Wend. La oscuridad nublada significaba que nada más que una nevada ventosa y arremolinada yacía más allá. El camino, al menos, tenía robustos postes de piedra clavados en la tierra, cada pocos pasos,
para mantener a los viajeros en la ruta durante la ventisca. Un sendero que, según decía el único vigilante en las puertas, un hombre somnoliento, demasiado adormilado para registrar sorpresa por su extraña hora de partida, los llevaría a través de toda la isla, si así lo elegían. ¿Y los Scars?, preguntó Eujo. ¿Nos llevará allí? ¿La grieta dorada?, respondió el hombre. Id recto, no giréis ni una vez, y llegaréis. O debería decir, podríais llegar. ¿Podríamos? Hay bestias ahí fuera, seguro, pero es peor aún si no viajáis con un grupo más grande. El hombre se asomó desde su garita, anidada cerca de grandes puertas de madera y un bosque de antorchas. ¿No es lo suficientemente grande y a pie, además? Es probable que os congeléis o muráis de hambre antes de llegar al Nayán. Estaremos bien, replicó Eullo. Abre la puerta. Antes de haber robado el diario, Torni podrían haber discutido allí, sugerido que buscaran un carro, algún buey o algo para tirar de ellos. Ahora, mientras el hombre negaba con la cabeza y abría las puertas de par en par, revelando la ventosa tundra, Torni se mantuvo en silencio. Cada trabajo tenía su precio. Capítulo 24. La petición del asesino. ¿Qué te ha dado la lealtad? Sawi se repetía la pregunta una y otra vez dentro de su nuevo confinamiento. Piedra, pequeño, con barrotes. En lo alto de una torre que Sawi no había visto desde fuera. Los guardias designados por Fasl la habían llevado por túneles y escaleras estrechas, pasadizos diseñados para mantener alejados los ojos curiosos. Un banco con una estera rancia, un orinal sucio debajo para sus necesidades corporales, y no mucho más. La ventana parecía haberse encogido respecto a la anterior, ahora apenas del tamaño de un plato, sin cristal además, permitiendo que el frío invernal campara a sus anchas por sus repentinamente finas ropas. Fasle también se las había quitado. Ni túnicas Nayán para una prisionera, ni tampoco Scar Tamas. Solo lo que debió ser un saco de grano en una vida anterior, y las sandalias más finas y desvencijadas que jamás se hubieran forzado sobre unos pies. Nada más, todo menos. La habían arrojado a la celda y le habían dicho que esperara. Luego la dejaron allí. Las horas se arrastraron junto con Sawi, sus remordimientos y poco más. Ya había tenido 2 comidas, si es que se puede llamar comida a pan rancio, fruta podrida y nieve derretida. Cualquier intento de expresar su descontento fue recibido con silencio. Ni siquiera un encogimiento de hombros. Al menos, supuso Sawi. Los guardias no parecían disfrutarlo. No la golpearon, no se burlaron de ella. Simplemente no dijeron nada más allá de las instrucciones necesarias y la dejaron sola. Durante un tiempo, Sawi intentó imaginarse de vuelta en Vis, argumentando que quedarse en casa habría significado un arrepentimiento constante, preguntándose por qué no había aprovechado la nueva oportunidad cuando se le presentó. Se imaginó de nuevo entre aquellos árboles, trepando alto y casi tocando el cielo, los pájaros. Wax tenía una capa de renovación. No había forma de que lo encarcelaran, no cuando, como dijo Fasle, Noctia y los Nayán salvaguardaban el mundo. Sawi no tenía tal influencia, no tenía tal... Así que la de Vis ha armado un lío. La voz tenía una familiaridad extraña, como si alguien estuviera tratando de imitar un acento de Vis, el modo de hablar de la familia de Sawi, pero sin lograrlo del todo. Pertenecía a un hombre delgado que no vestía túnicas Nayán, sino ropas limpias, grises y azules. Varias cadenas de plata se reunían alrededor de su cuello y rodeaban sus orejas.
un conjunto que Sawi reconoció como cance. Nada de púrpura y negro por ninguna parte. ¿No era un Nayan, entonces? ¿Quién es usted?, preguntó Sawi. Alguien que ve problemas y busca sacar provecho de ellos. Mi nombre es Livier, y estoy buscando a mi reina. ¿Qué? Livier, en lugar de responder a la pregunta de Sawi, asintió como si ella hubiera respondido a la suya. Extendió una mano, con un vendaje apretado en la palma, y la pasó por los barrotes. Fasle piensa que usted no está implicada en las acciones del Renovación de Vis. Esperaba lo contrario, pero hay... De nuevo, ¿qué? Livier envolvió sus dedos alrededor del barrote. Un agarre suelto, luego apretado, como si estuviera agarrando el cuello de una gallina. El Renovación de Vis y nuestra reina están, para su gran desgracia, viajando juntos. Un error provocado por varias personas que fallaron de la manera más miserable. Sigue hablando en acertijos. Y quizás los de Vis sean exactamente tan simples como el resto de las islas creen. Sawi se puso de pie. Golpeó los barrotes lo suficientemente rápido como para alcanzar, agarrar la mano de Livier y presionar su muñeca contra el metal. «Si presiono esto, lo romperé», gruñó Sawi. «Mi día ha sido, ¿cómo lo ha dicho? Un lío, y no me está cayendo bien. Diga lo que quiere, lo que obtendré de ello, y entonces podremos terminar con este baile». Livier silbó. No era un sonido asustado, ni su mirada vaciló. Dejó su mano en el agarre de Sawi, relajado. «Al menos está dispuesta a tomar la iniciativa», dijo Livier. «Y creo que tiene tiempo para perder. Estaciones tras estaciones, según Fasle. Los Nayan no son muy fans de los traidores una vez que los atrapan. Sigue sin decir nada que me importe». Sawi luchó duro, sin embargo, para mantener las palabras de Livier fuera de su rostro, sus nervios de hielo intactos. Estaciones pasadas en esta celda, se marchitaría, perdería la cabeza, se uniría a los ocasionales gritos de locura provenientes de otras partes de la torre, sonidos que solo se callaban cuando los guardias se aburrían lo suficiente como para hacerlos callar. No una muerte, una vida, destinada a alguien de Vis. «Entonces, ¿qué le parece esto?», dijo Livier. «Confirme mi intuición. Conoce al Renovación de Vis, ¿verdad? ¿Por qué quiere saberlo? Porque mi reina asume que su renovación puede mantenerla a salvo. No puede. No de lo que se avecina». Sawi parpadeó. Soltó la mano de Livier y dio un paso atrás dentro de su celda. «¿Qué se avecina?». Livier asintió, un movimiento lento, como si hubiera decidido ahora tratar a Sawi con cierto respeto formal. «Cance tiene 2 reinas. Su gobierno siempre es inestable por diseño. Ningún poder se vuelve demasiado cómodo. Sin embargo, una reina ha decidido que la otra ya no necesita vivir. Hay asesinos en juego, más peligrosos que cualquier enemigo. Si el Renovación de Vis viaja con su objetivo, su vida bien podría estar perdida. Cualquier niño en Vis crecía aprendiendo a no confiar en una sola fuente, aunque esa lección solía venir con mentiras sobre fruta fresca, una buena ruta de vid o el tamaño del pez atrapado para la cena. La precaución ante afirmaciones descabelladas hizo que Sawi entrecerrara los ojos, golpeando con un dedo su muslo mientras se mantenía en el centro de la celda. «Entonces, ¿qué? ¿En medio de una renovación sus reinas deciden matarse entre sí? El caos a menudo crea oportunidades. Entonces, ¿usted es, qué, el amigo de la otra reina? Tratando de advertirle, protegerla». Livier adoptó una máscara severa al decir la palabra. «Es ir demasiado lejos hacer esto ahora.
con tanto peligro. Y si Khan se reclama el Aegis, entonces el problema de mi reina se resuelve de todos modos. Está cediendo a la agresión. ¿Va a hacer que maten a Wax? Livier inclinó la cabeza. ¿Wax? ¿Ese es el nombre del Renovación? Maldición. Sawi se mordió el labio y apartó el error. La cicatriz Tamas la había mantenido alimentada estas últimas semanas, susurrándole emociones e intenciones al oído. Sin ella, se sentía perdida, sin forma de navegar por la niebla conversacional de Livier. Retirada, entonces, a ver si podía reiniciar. Así que quiere encontrar a la reina, su reina. ¿Quiere que le ayude con eso?, preguntó Sawi. Porque no sé a dónde van. No soy una guardiana. Puedo verlo. Tenemos su destino. Con un poco de suerte las tormentas adelgazarán el hielo lo suficiente para que los alcancemos. No. Para lo que estoy aquí, lo que quiero saber es qué le importa a tu Renovación, sus amores, sus miedos. ¿Puedes decírmelo? Era asombroso lo rápido que la curiosidad podía convertirse en aversión. Sawi habría llamado a los guardias en ese momento, si creyera que vendrían. Incluso si pudiera, ¿por qué lo haría? Por una razón muy simple, Sawi. Cuando encontremos a nuestra reina, parece que tu Renovación intentará interponerse. Cuando lo haga, necesitaremos algo para convencerlo de que nos deje en paz, que nos deje hacer nuestro trabajo y protegerla. Esa cosa, esa cuerda, que salvará su vida, creo que tú puedes dármela. Así que Livier no estaba subiendo aquí por una corazonada. Tenía información, y Sawi lo vio ahora en la postura de Livier. No era un hombre pescando respuestas, sino alguien que tenía la mayoría de ellas, y necesitaba solo un poco más. Peor aún, los brazos sueltos, la más leve sonrisa curvada, sugerían que era alguien que haría lo que creyera necesario para conseguirlo. ¿No está intentando herir a Wax?, preguntó Sawi, dudando que pudiera confiar en él, pero necesitando preguntarlo de todos modos. ¿Por qué? Livier, por una vez, mostró una ofensa genuina. Yo vivo en este mundo. Kans también. Necesitamos una Aegis, y Wax podría ser el próximo. Sin embargo, no todos tienen esos escrúpulos. ¿Una respuesta manipuladora? Sí. ¿Una con la que pudiera discutir? Number. ¿Qué podía hacer Sawi de todos modos? Ser torturada o retorcida por nada. Tal vez el tipo tomaría lo que ella dijera y realmente haría lo que proponía, usarlo para mantener a Wax a salvo. De cualquier manera, Sawi seguiría aquí en la celda. Al menos de esta forma, no saldría herida. Su hermana es una guardiana, dijo Sawi. Es muda y feroz. Si la pone de su lado, Wax hará lo que usted quiera. Livier asintió. ¿Algo más? Por su seguridad, entiende. Sawi dudó. Un destello. Una calidez enfermiza se extendió por sus entrañas al pensarlo, al saber que el pensamiento estaba a punto de convertirse en acción, pero no pudo detener las palabras. La celda era demasiado pequeña, la piedra demasiado fría. No podía quedarse aquí, ni un momento más de lo necesario. Dígale lo que me está pasando, y se olvidará de su reina, dijo Sawi. Nosotros... No digas más. Livier hizo otro asentimiento, este más formal, un trato cerrado. Estoy seguro de que Fasl verá la manera de ser misericordioso si el bis Renovación lo pide. Ofreceré lo mismo antes de que zarpemos. Una sonrisa completa, tan genuina como el resoplido anterior. Gracias, Sawi. Puede que hoy hayas salvado muchas vidas. Sin embargo, ningún consuelo vino con el frío después de que Livier se fuera. Solo los gritos, solo el viento, solo sus pensamientos volviéndose cada vez más oscuros.
Capítulo 25. El primer guardián. En un mundo devastado, había dos. En medio de la desesperación, la destrucción y la violencia, había dos que dejaron atrás las cenizas y la sangre, con la esperanza de algo mejor. Robaron y se esforzaron, lucharon y huyeron a través de las 7 islas. Entonces una ruina salvaje, en medio del caos de dioses moribundos y bestias feroces. Espada y daga, cuerda y hacha, Demión y su guardián cruzaron las montañas, las llanuras y los ríos, mientras 4 largos años ardían. Su objetivo surgió por accidente, un descubrimiento fortuito en las altas montañas Cance. Una reluciente piedra plateada y sus susurros, fragmentos de lo que los dioses habían hablado una vez cuando vivían, cuando todas las personas eran meros mosquitos ante la grandeza. Demión, entonces solo una superviviente, adivinó lo que significaban esos suaves fragmentos, los últimos pensamientos de la divinidad muerta. Los Scars, como llegaron a llamarse, contenían poder, aleatorio, sí, pero suficiente para cambiar el equilibrio entre la gente y un mundo hostil. Demión reclutó a su amigo, un hombre más acostumbrado a horadar la roca para crear refugios en cavernas, que a empuñar esas mismas herramientas contra monstruos. Cuando la esperanza tiene poco a lo que aferrarse, se agarra a lo que puede. 6 Scars, y el último los llevó a Noctia, al centro del cráter, el poderoso tajo de la herida. La pareja, marcada por la batalla y magullada, descendió, ayudada ahora por seguidores, como suelen serlo las leyendas. La esperanza de Demión resultó contagiosa, doblemente cuando seguía los discursos con matanzas potenciadas por los Scars, ahuyentando a los demonios o destruyéndolos por completo. Largas cuerdas los llevaron abajo, escaleras hacia las profundidades. Aferrados a la roca, Demión y su guardián volvieron a atar sus cuerdas y descendieron más en la oscuridad. Sus seguidores, desde soldados hasta herreros, tejedores y leñadores, pusieron sus pies en los nudos detrás de ellos. Resonaron canciones, mezcladas aquí y allá con el choque de espadas contra carne, mientras los demonios que surgían encontraban su fin. A través de todo, Demión usó los Scars, su fuego, viento y roca para despejar su camino. «Hasta que llegamos aquí», dijo el rey muerto, mientras Esbarde y Maena descansaban, con Kibi masticando roca caída cerca. Solo una caverna entonces, y no muy grande. Demión y yo seguimos las cuevas hasta el final. Allí encontramos la última luz de Noctia, su Scar, y con él la fuente de los demonios. Ella tomó el Scar, me dijo que resistiera hasta el final, que construyera un reducto mientras ella aseguraba la superficie. Luego, con toda la humanidad detrás de ella, marcharíamos juntos y acabaríamos con los monstruos. No funcionó, ¿verdad?, dijo Maena masticando una manzana seca. Como dije, es fácil encontrar esperanza. Más difícil es realizarla. El rey muerto, aún sentado en el tosco estrado sosteniendo la espada, con el casco y la armadura puestos, miró hacia atrás. Teníamos suministros bajando, gente también, transportándolos. La herida se convirtió en nuestro camino mientras excavábamos este lugar. Lo convertíamos, si no en una ciudad, al menos en un hogar. El puño izquierdo del hombre, libre de la empuñadura de la espada, golpeó suavemente su muslo. Todavía lo recuerdo. La conmoción cuando las cuerdas cayeron. Una tras otra se desplomaron en nuestro polvo, cortadas desde arriba. ¿Demión los abandonó?, preguntó Esbarde. ¿Lo hizo? No lo sé. Ustedes son los primeros de la superficie que he conocido desde ese día. Hemos enviado emisarios, grupos, oportunidades, y todos fallaron en regresar. El rey muerto suspiró.
un sonido hueco. La esperanza muere rápido aquí abajo. La vida no está hecha para durar en la oscuridad. Cuando se hizo evidente, después de estaciones y años, que Demion no volvería, que nuestras vidas se estaban gastando para bloquear a los demonios, lo intentamos. Los que quedábamos, intentamos ponerle fin. El hombre cambió su agarre en la espada dentada, levantando su enorme volumen una fracción del suelo. Encontramos esto. Yo encontré esto. Un fragmento de la daga de Vis, y dentro de él, un poder sobre la muerte y la vida juntas. Esa frase provocó 1000 preguntas, pero Esbarde las contuvo. Se concentró en su odre de agua en su lugar. Algo en el tono del hombre decía que no había tenido la oportunidad de contar esta historia en mucho tiempo, que interrumpir ahora sería una grave ofensa. No era una oportunidad que pudiera tomarse con alguien que afirmaba tener dominio sobre los cuerpos que yacían en las cavernas más allá. Al principio, una bendición, luego, una maldición. Cada amigo que hice, sus hijos y los hijos de sus hijos, se convirtieron en menos que recuerdos. Demonios, enfermedades, simples accidentes convirtieron a mi familia, porque eso es en lo que nos convertimos, en herramientas, cuerpos para arrojar contra el incesante flujo. Los manejo como ustedes podrían mover sus dedos, una orden ejecutada sin resistencia, con fuerza ciega, hasta que todo lo que queda es despedazado. De acuerdo. Maena levantó un dedo, inclinó la cabeza. Tiene esta hoja. Puede tomar a los muertos y hacer que hagan lo que usted quiere. ¿Por qué no despierta a todos estos demonios que está matando y los hace marchar contra los suyos? El rey muerto se volvió hacia la espada. «Como dedos», dije. «Quizás alguien más podría encontrar una manera, pero yo no puedo cruzar la brecha. Un demonio muerto es tan vacío para mí como lo es para ustedes, pero acércame lo suficiente al cuerpo de un humano, y lo siento esperando». «¿Así que ha estado sentado aquí, vacilando, todo este tiempo?», preguntó Maena, su manzana terminada y reemplazada por una confusión enojada. «¿Construyendo su puerta de huesos? ¿Con los demonios justo ahí?» Lo intentamos. Más de una vez nos abrimos camino hasta la fuente, y más de una vez intentamos destruirlos con lo que teníamos. Hachas, rocas, espadas. Encontramos que nuestros métodos eran ineficaces. Así que volví a las últimas palabras de Demión, de mantener este lugar, e hice lo que ella pidió. No muy bien. «Oye», comenzó Esbarde, solo para que el tintineo y el traqueteo del hombre al levantarse lo interrumpiera. «Un hombre muerto es un pobre luchador», dijo el viejo guerrero. «Un cuerpo roto lo es aún menos. Nos hemos enfrentado a los demonios lo mejor que hemos podido, pero nuestros números están disminuyendo. Ahora logran pasar a menudo, y pronto no quedará nada que se interponga en su camino». Esbarde percibió una nota casi feliz en la voz del hombre. «Voy yo mismo, ahora, a pararme en la puerta y esperar mi merecido fin». «¿Así que te rindes?», Maena escupió a un lado. «Cobarde». El rey muerto ni se molestó en responder, pasando junto a Maena con sus lentos pasos. Las gruesas botas de metal resonaban en la vivienda con cada pisada. En la salida de la habitación, mientras Esbarde guardaba su propia comida, el hombre se detuvo, con la pesada espada ahora en equilibrio sobre su hombro. «¿Quieren ver por qué?», preguntó el viejo guerrero. «¿Quieren ver la fuente de todo esto? Estamos aquí para acabar con esto, así que sí, vamos», respondió Maena. «Tiene razón», añadió Esbarde. «Tenemos amigos en camino. Juntos nosotros encontrarán lo que nosotros encontramos», lo interrumpió el rey muerto. «Una última mirada a nuestro horror implacable». Continuó saliendo por la puerta arqueada.
bajando las escaleras y alejándose. «No es muy animado, ¿verdad?», preguntó Maena, siguiendo el ejemplo de Svarde y preparándose para caminar. «Uno pensaría que estaría feliz de vernos. Demion fue hace cientos de años». Svarde colocó sus hachas en su cintura. Se sacudió el agotamiento, los continuos dolores y molestias que seguían cada uno de sus movimientos. Ha estado aquí abajo tanto tiempo. ¿Siquiera recuerda lo que es ser feliz? ¿Disfrutar de algo? Nada que perder entonces. Bien podríamos intentarlo. Svarde miró hacia Maena mientras comenzaban a seguir al rey muerto. «No suenas ni actúas como tú misma, Maena. ¿Qué te pasa?». La capitana rana soltó una risita, un sonido que hizo que Kibi resoplara sorprendida. «No vas a creer esto, Svarde, pero estar a punto de morir unas docenas de veces en el espacio de una temporada cambia a una persona. Que un demonio te succione el alma puede alterar tu perspectiva, tu mente. Hace que las cosas se mezclen un poco». Hizo un gesto salvaje hacia el rey. «Pero sigo aquí en lo que importa. Cuando esos demonios vengan, me pondré a apuñalar como la mejor». «No entiendo». Maena, sin embargo, solo se rió y siguió adelante. Un guerrero antiguo, con una mente fragmentada, empeñado en su propio descanso final en la oscuridad. Una capitana rana inestable capaz de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Esos eran sus aliados aquí en el último paso. Svarde encontró a Kibi. Se inclinó para darle una palmadita en su cabeza de piedra a la leal Ferrita. «Tú y yo vamos a tener que mantenernos cerca», murmuró Svarde al lagarto. «No hagas nada estúpido y puede que salgas viva de esta». En cuanto a él mismo, mientras Svarde seguía a los otros dos de vuelta a través de la ciudad muerta, ¿qué importaba? Lo único que le traería una pequeña sonrisa, un poco de felicidad, era el ejército de Yoshi, y saber que podría llevar noticias a Katia sobre su gran final y la liberación que Svarde finalmente le traería. Capítulo 26. Marcha en la nieve. Sorprendente como la emoción, la ira y las ganas de vivir podían morir en unas pocas horas, cuajándose en un agotamiento amenazador mientras Wax ponía un pie tras otro sobre el duro suelo, avanzando hacia el norte en la vasta tundra de Wend. La nieve impulsada por el viento azotaba un camino bordeado únicamente por postes clavados profundamente en la tierra. De alguna manera, el viento evitaba que las acumulaciones crecieran demasiado como para cruzarlas. Por otro lado, el aire se sentía como cuchillos clavándose en su piel. Eujo y Torni parecían menos afectadas. Su sangre más cálida libraba una mejor batalla contra el frío invernal. Wax, con su capucha de piel revoloteando sobre sus ojos, lanzaba miradas a la pareja cada pocos pasos, tanto por envidia de su aparente resistencia, como para confirmar que no se había desviado hacia el blanco. Las desventuras de la noche también habían dejado pesadas las piernas de Wax, una carga que el hielo adherido no hacía nada por aliviar. Los Scars, sin embargo, demostraron sus beneficios. Primero llegó el bis, su brillo turquesa sirviendo como una continua regeneración, sanando las extremidades congeladas de Wax, la piel reseca y los pies ampollados. Tanto él como Eujo pasaron sus Scars de bis a sus guardianes, extendiendo los beneficios para mantener a su cuarteto en movimiento. Compartiendo el viaje, también, estaban los Scars de Foti y su interminable calidez, pequeños bolsillos ardientes que Wax sostenía en su mano, apoyaba contra su pecho, o incluso dejaba caer en una bota solo para nutrir algo de vida en un pie que se arrastraba.
Deberíamos haber tomado una docena de esas cosas, dijo Thorny, cuando la mañana se extendió hasta el mediodía. No es que alguno de ellos pudiera realmente saberlo. La cegadora tormenta de nieve del día hacía imposible medir el tiempo. Nadie nos habría detenido. Hasta que llegara la próxima renovación y se encontrara sin oportunidad, respondió Eujo. Ambas tenían que gritar sobre el ruido chasqueante del viento, una perspectiva que hacía que la garganta de Wax le picara. Eso no sería justo, ni correcto, ni bueno para las 7 islas. Odio como lo que es bueno para las 7 islas. Nunca parece ser lo que es bueno para mí. Esa finca ardió por ti, dijo Wax. Porque era bueno para las islas que sobreviviéramos. Bliss y yo ya nos habíamos ido para entonces. Wax lanzó una mirada fulminante a la bandida, una que Thorny respondió con un encogimiento de hombros. La lengua mordaz de la bandida siempre parecía apuntar a otras personas, un rasgo que Wax no había notado hasta ese momento, hasta que Thorny se quitó de encima lo que había sucedido anoche, como si fuera un acto aleatorio, una mala elección, y no su culpa. Al menos la ira creciente sirvió para alejar el frío, dar más peso a sus pasos. No estaríamos aquí afuera así si hubieras mantenido tus manos limpias, dijo Wax. No sabes eso, respondió Thorny bruscamente. No vi ningún carro en venta, ni bestias para tirar de ellos tampoco. Ese señor de la guerra se los llevó todos bajo tierra. Estaríamos marchando de todas formas, con mejores suministros y amigos detrás, en lugar de enemigos. Si esa gente son tus amigos, Wax, deberías encontrar mejores. Podríamos haberlos utilizado, Thorny. Eujo entró en la refriega, su tono real añadiendo una lógica de hierro. Nos habrían ayudado por su propio beneficio. No amigos como tú y Bliss, pero amigos que nos habrían gustado. Claro, hasta que os apuñalaran por la espalda. La única que apuñaló por la espalda allí fuiste tú, murmuró Wax. ¿Qué es eso, renovación? ¿Estás diciendo algo? Bliss se inclinó hacia la izquierda, agarrando el brazo de la bandida y obligando a Thorny a mirar en su dirección. Los dedos destellaron, la nieve haciendo demasiado difícil para Wax captarlo. No es que importara, podía entender la esencia. Cálmate, Thorny. Deja de hacer el idiota, y así, sucesivamente. La misma conversación que había tenido con Wax una y otra vez, cuando había bebido demasiado vino de melocotón o se había enamorado de su propio ego. Una mujer sensata, Bliss. Sin ella, toda esta aventura se habría desmoronado hace mucho tiempo. Él se habría rendido, habría vuelto a Vis, disfrutando de un agradable sol matutino, el dulce premio de consolación del fracaso. La tarde trajo un respiro, la tormenta de nieve disminuyendo lo suficiente como para mostrar algunas rocas agrupadas justo al lado del camino. Un cartel colgaba allí con sombrías distancias plasmadas en su tablero lacado, unas que afirmaban que habían avanzado menos de mediodía a su terrible ritmo. Una semana hasta su objetivo ahora parecía más bien 2, mucho más de lo que las raciones que habían empacado durarían. ¿Dar la vuelta? Thorny respondió a la pregunta de Wax mientras se acurrucaban bajo las piedras. Las losas sobresalientes parecían pétalos de flores de granito lanzándose hacia el cielo. ¡Ay! Nos matarán. Mejor que morir congelados aquí fuera, dijo Wax. Además, tal vez si les devuelves el diario, ellos, bueno, probablemente aún te matarán. Exactamente. No hay vuelta atrás. Eujo asintió hacia Bliss, que había estado rebuscando alrededor de las bases de las piedras para encontrar hierbas, arbustos y malezas secas. Los había apilado,
con algo de ayuda de los demás, y ahora tenía una pequeña fogata en marcha. Bliss tiene razón. Estamos aquí. Somos renovaciones, y este viaje no terminará hasta que uno de nosotros se siente en el trono de la herida. O todos seamos estatuas congeladas, dijo Thorny. Supongo que entonces podrían tomar el diario, arrancarlo de mis dedos helados. Ahí tienes una idea, reflexionó Wax. Una mejor sería dormir, comer, descansar lo que puedan, porque necesitaremos caminar más rápido mañana, dijo Eullo. Luego agitó una mano en el aire, como si la surfeara en la brisa. El viento está amainando. Será un viaje más fácil. Eso espero, porque mis piernas están a punto de caerse, dijo Thorny. Bliss, dame un toque cuando algo esté cocinado. La bandida empezó a darse la vuelta, su bolsa sobre la nieve como una almohada improvisada. Alguien que me despierte para mi turno de guardia. Wax resopló. ¿Crees que alguien está buscando robar algo esta noche? No es por los ladrones, dijo Thorny en su bolsa, el sueño ya atrapando sus palabras. Went tiene más amenazas que la nieve y el hielo, añadió Eullo, mirando fijamente las llamas crecientes mientras Bliss las avivaba. Thorny tiene razón. Estableceremos una guardia. Entonces tomaré el primer turno, dijo Wax. De todas formas, no estoy cansado. Después de un ligero picoteo, el frío parecía robar tanto el apetito como el calor. Eullo y Thorny se rindieron a sus sueños. Bliss se acercó y se sentó junto a Wax, con el fuego resplandeciendo a sus espaldas. La tundra se extendía ante ellos, una oscuridad interminable bajo un cielo nublado. Sin estrellas, sin vistas y poco sonido, salvo el murmullo cada vez más lento del viento. Sé que estás molesto con Thorny, señaló Bliss, metiendo su mano de vuelta en sus bolsillos entre señas. Tenía una razón, Wax. Me lo imagino. Wax adoptó el lenguaje de señas, salvando su voz de respirar más aire cortante. Y apuesto a que no es nada comparado con el Aeshis. Para ella lo es. Entonces necesita ajustar sus prioridades. Bliss frunció el ceño, una expresión difícil de ver en las sombras. Se giró y clavó un agujero taciturno en el suelo con la mirada. Wax mantuvo la suya en la distancia, tratando de imaginar una jungla allí, lianas para columpiarse. Sawi bajo el sol de verano. Ella no es solo una guardiana, señaló Bliss después de varios minutos. Lo sé. Es una ladrona. No es eso lo que quiero decir. Sabes que no es eso lo que quiero decir. ¿Lo sabía? Wax leyó el rostro de su hermana, sus ojos claros y su mirada brillante. No era una persona asustada, ni acobardada, ni alguien preguntándose quién y qué era. No. Bliss parecía estar justo donde quería estar. Desvió su mirada hacia la forma dormida de la bandida, repitiendo las señas de Bliss. Pasaban tiempo juntas, Bliss y Thorny. En cada lugar donde el grupo se detenía, esas dos tendían a escabullirse. Mucho después de que Wax y Eullo dieran por terminada la cerveza, Thorny tendría a Bliss bebiendo jarras, haciendo señas cada vez más descuidadas. Volvían de otra noche en Noctia hablando de tejados escalados, vistas no destinadas a ojos normales. Un cierto tipo de aventura que Wax conocía bien. ¿Crees que sabes de lo que estás hablando?, señaló Wax y frunció el ceño. Créeme, he estado ahí. Se siente real, como lo mejor que conocerás jamás. Es lo mejor que he conocido jamás. Sí, pero Bliss, eres joven. Nunca has tenido algo así antes. Oh, ¿porque tú eres una especie de experto? Bueno, Sawi,
Bliss ya estaba negando con la cabeza antes de que Wax terminara de señalar el nombre. «¿La dejaste? Eso no es lo que Thorny y yo tenemos». «Maduramos, Bliss. Igual que tú lo harás. Thorny está bien, pero va a terminar herida o muerta con sus trucos. No quiero que termines de la misma manera», dice el hermano que le pidió a su hermana que viniera a esta cosa. Bliss se puso de pie. «Lamento que no puedas alegrarte por mí, que estés amargado, porque si hay algo que he aprendido en estas últimas semanas, es que cualquier cosa puede terminar en cualquier momento. Voy a encontrar mi diversión, sin importar lo que diga nadie». Bliss se dio la vuelta, caminó cerca de Thorny y se acomodó en el suelo. Se echó la capucha sobre la cabeza y no le ofreció nada más a Wax. Una despedida fría, que no fue aliviada en lo más mínimo por los Scar susurrando en su cabeza. Las piedras, esos desechos de los dioses, no ofrecieron consejo alguno, dejando a Wax discutir consigo mismo, debatir con visiones contra la oscuridad. Él había tomado sus decisiones, Bliss podía tomar las suyas. De vuelta en Vis, Wax nunca había juzgado a Bliss, Quick o a nadie más por sus romances, sus aventuras. ¿Por qué empezar ahora? Porque su vida, las vidas de ellos dependían de mentes sobrias y corazones firmes. La tundra no dio respuestas.